Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de cardinalidad. Así muy rápidamente, esencialmente lo que queremos es saber cuántos elementos tiene un conjunto y dar una buena definición para decir qué significa un conjunto tenga, no sé, 8 elementos, 10 elementos o infinitos elementos. Incluso si tienen infinitos elementos, ¿qué significa que dos conjuntos tengan la misma cantidad de elementos? Entonces eso es lo que vamos a comenzar a ver a partir de este video. Antes de comenzar con las definiciones formales, déjenme les doy un ejemplo rapidísimo. Consideremos el conjunto que tenemos en la pantalla, que tiene pues estos elementos, ¿verdad? El mundito, la cámara, la computadora, la llave y la estrella. Entonces la pregunta es, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? Yo creo que el primer impulso y probablemente el único que todos tengamos es, bueno, vamos a ver cuántos elementos tiene, ¿verdad? Entonces decimos 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. ¿Verdad? Así prácticamente los contamos con nuestros deditos y entonces, listo, ya tenemos y decimos 5 elementos. Perfecto. La respuesta es correcta, pero ahora la pregunta es, bueno, ¿qué fue exactamente lo que hicimos aquí en términos matemáticos? Bueno, lo que hicimos fue más o menos lo siguiente. O sea, tomamos el conjunto que contiene los números 1, 2, 3, 4 y 5 y luego lo que hicimos fue una regla de asignación, ¿verdad? O sea, al mundito le asignamos, o bueno, al uno le asignamos el mundito, o al revés en realidad, cualquiera de las dos direcciones funciona. Al 2 le asignamos la cámara, al 3 le asignamos la computadora, al 4 la llave y al 5 la estrella. ¿Ya vieron? Entonces, esencialmente lo que sucedió aquí es que definimos una función que va del conjunto de abajo al conjunto de arriba y más aún, esta función no es una función cualquiera, porque esencialmente lo que hicimos fue a cada elemento del conjunto de arriba, que es el que queríamos contar sus elementos, le asignamos un número y solo un número y además a todos les asignamos un número. Entonces lo primero que dije de que a todos les asignamos un número diferente es que la función es inyectiva y que a todos, absolutamente todos les asignamos un número es que es su proyectiva. Entonces de hecho esta función f es una función biyectiva. Así que este ejemplo yo creo que nos motiva muy bien a pensar que este asunto de contar elementos, pues en realidad tiene que ver con, pues con obtener o construir funciones biyectivas entre conjuntos, ¿verdad? O sea, esencialmente lo que dijimos es, bueno, este conjunto de aquí abajo tiene la misma cantidad de elementos que el conjunto de aquí arriba, y como el de abajo, pues bueno, es en realidad muy claro que tiene 5 elementos, porque pues ahí están los elementos bien numeraditos, entonces decimos que el de arriba también tiene 5 elementos. Así que esto justamente va a motivar nuestra definición de cardinalidad que vamos a dar a continuación. Y aquí está nuestra definición, ¿verdad? Si tenemos dos conjuntos, digamos A y B, entonces decimos que tienen la misma cardinalidad, o también podemos decir que tienen la misma cantidad de elementos, nada más que le llamamos cardinalidad para no andar diciendo cantidad de elementos o número de elementos. Si existe una función biyectiva f de a b, ¿verdad? Como en mi ejemplo. Y escribimos que, pues, que la cardinalidad de a es igual a la cardinalidad de b, así como si fuera un valor absoluto, ¿verdad? Así que si nos dan dos conjuntos y nos piden demostrar que tienen la misma cardinalidad o la misma cantidad de elementos, lo que tenemos que hacer es construir y exhibir una función biyectiva entre esos dos conjuntos. Pero por otro lado, si nos pidieran demostrar que dos elementos no tienen la misma cantidad de elementos, la misma cardinalidad, lo que hay que hacer es de alguna manera demostrar que no existe ninguna función biyectiva. Entonces la verdad es que pues en principio podría sonar un poquito más complicado demostrar que dos conjuntos no tienen la misma cardinalidad porque pues suena más sofisticado lo que hay que hacer. Bueno, ahora vamos a continuar con algunos ejemplos. Para nuestro primer ejemplo, digamos, tenemos estos dos conjuntos y entonces, pues claramente estos conjuntos van a ser equivalentes porque igualito que en el ejemplo que les ponía al principio, pues puedo definir una biyección que va así, ¿verdad? O sea, puedo definir una función f que va de b a y pues el primer elemento de b va a dar al 5, el elemento d de b va a dar a 8 y el m va a dar a 9 y claramente esa es una función biyectiva. Entonces lo que tenemos aquí es que pues justamente estos dos conjuntos tienen la misma cardinalidad. Para nuestro siguiente ejemplo tenemos el conjunto A que consiste de las letras X y Y el B que consiste de las letras A, B y C. Bueno, intuitivamente uno puede ver intuitivamente que no tienen la misma cantidad de elementos, ¿verdad? El de la izquierda tiene 2, el de la derecha tiene 3. Pero, como siempre en matemáticas, lo que tenemos que hacer es irnos a la definición. Entonces, si queremos afirmar
que A y B no tienen la misma cantidad de elementos, entonces lo que hay que hacer es mostrar que no hay ninguna función biyectiva entre A y B. La verdad es que en este ejemplo lo que podemos hacer es calcular así explícitamente todas las posibles funciones que van de A a B, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para cualquier función, pues X tiene tres opciones y para cualquier otra función Y tiene otras tres opciones. Entonces, lo que sabemos es que hay 9 diferentes funciones que van de A a B y uno puede verificar así a mano, construyéndolas todas, que ninguna va a ser biyectiva. De hecho, lo que va a suceder es que ninguna es suprayectiva y por lo tanto, estos podemos demostrar que pues entonces A pues no tiene la misma cantidad de elementos que B. Bueno, les dejo como ejercicio divertido que construyan todas las 9 funciones y verifiquen que en efecto ninguna es suprayectiva. Para nuestro siguiente ejemplo, consideremos a estos dos conjuntos. P, el conjunto de los números pares, ya saben, P de par, y el conjunto de los números impares, I de impar. Y entonces, ¿ustedes qué creen que sucede? ¿Estos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos o no? Bueno, pues no los tengo mucho en suspenso. La respuesta es sí. Sí tienen la misma cantidad de elementos y les voy a dar una función biyectiva entre estos dos conjuntos. Y aquí está la función, que en realidad es muy sencilla, ¿verdad? Defino una función que va de los pares en los impares, donde a un número par lo mando a pues su sucesor, ¿verdad? O sea, n más 1. Y claramente esta función está bien definida porque si n es par, entonces n más 1 es impar. Y lo que afirmo es que esta función es biyectiva. Y una vez que ustedes pueden verificar que esta función es biyectiva, entonces lo que tenemos es que p, ¿verdad? O sea, la cardinalidad de p es igual a la cardinalidad de i. Y bueno, de nuevo, para no quitarles la diversión, pues pueden verificar ustedes que esta función en efecto es una función biyectiva. Para nuestro siguiente ejemplo vamos a considerar números reales A, B, C y D, de manera que A sea menor que B estrictamente y C menor que D. Y lo que afirmamos es que los intervalos abiertos A, B y C, D tienen la misma cardinalidad, o sea, tienen la misma cantidad de elementos. Y yo creo que esto podría ser muy sorprendente dado que nos está diciendo que cualesquiera dos intervalos abiertos, sin importar su longitud, sin importar el tamaño aparente que tengan, siempre van a tener la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, el intervalo, no sé, el 0, 1, por ejemplo, tiene la misma cantidad de elementos que el menos un, que el menos un millón, coma un millón, por ejemplo, ¿verdad? Esto es la coma que separa las dos coordenadas. Y pues bueno, claramente este intervalo, pues uno podría pensar que es más cortito que en algún sentido lo es, pero a la hora de pensarlos como conjuntos y pensar en la cantidad de elementos que tienen, pues la verdad es que tienen la misma cantidad de elementos. Bueno, ahora si queremos demostrar nuestra afirmación, pues lo que tenemos que hacer es exhibir una función biyectiva entre estos dos conjuntos, ¿verdad? Y la función biyectiva que voy a dar en realidad es una función muy sencillita. De hecho es lo que se conoce como una función lineal y viene dada como sigue. Y es exactamente esta función, ¿verdad? Que en realidad pues no es muy misteriosa, o sea, uno puede hacer más o menos fácil la gráfica de esto, ¿verdad? Y de hecho esta función o la gráfica de esta función pues se ve como esta gráfica que apareció aquí del lado derecho. Y justamente, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es estoy mandando el número A al C, el B al D. Y entonces, pues claramente esta función es biyectiva, o sea, es inyectiva y es suprayectiva. Se puede ver claramente con el test de la línea horizontal y la línea vertical. Y lo que sucede es que, pues bueno, entonces toda una biyección y por lo tanto lo que tengo es que estos dos intervalos tienen la misma cardinalidad. Bueno, espero que estos ejemplos pues hayan sido ilustrativos acerca de la definición de cardinalidad. Y nos vemos en el próximo video.